Buenas noches, bienvenidos a Observatorio Cotidiano en su sección de Economía Política. Maestro Ibarra, Enrique Provencio, gracias por acompañarme en otro programa más, después de aquel que hicimos pensando en el debate sobre globalización, México en el mundo y demás. Al terminar aquel programa, recogimos una de sus provocaciones referidas a la necesidad de recuperar el pacto social, los pactos sociales, en torno, así lo tomé yo, en torno a una fórmula que me gustaría explorar un poco, que no haya huelga de inversiones del sector privado, socapa o sopretexto o debido a la coyuntura electoral. Pero supongo que el que no haya huelga de inversiones debe estar inscrito en la idea mayor de recuperar nuestra capacidad de crecer y nuestra capacidad de pactar. ¿Qué nos dice? Bueno, yo creo que se necesita un pacto desarrollista, como dije, en que participen activamente los empresarios, que se dejen de las tentaciones de huelgas electorales, de huelgas de inversiones electorales, que se lancen a invertir, a generar empleos, a ayudar al país de salir de esta coyuntura difícil. Pero es un pacto que tiene que atender también las necesidades empresariales. Por ejemplo, tenemos una serie de construcciones institucionales antiguas que poco se aprovechan. Ahí está toda la banca de desarrollo. ¿Por qué la banca de desarrollo no invierte decididamente junto con los empresarios para hacer la reconstrucción de los eslabonamientos industriales del país? Para hacer que nuestras exportaciones se jalen al resto de la economía. Y eso es perfectamente viable hacerlo si utilizamos apropiadamente a la banca de desarrollo en esa dimensión programática empresarial. ¿Qué otra cosa necesitamos hacer? Vitalmente, regenerar poco a poco los niveles de hambre de los salarios, los accesos muy limitados de la población trabajadora a los servicios sociales básicos, de salud, de educación. Tenemos poco a poco, no digo de golpe, poco a poco que avanzar a la salud universal. ¿Y por qué es eso importante? No solo desde el punto de vista político, de tener una población satisfecha o que comparte el crecimiento, sino por el hecho cierto de que tenemos necesidad imperiosa de fortalecer la demanda interna en cualquier plan desarrollista que merezca el nombre. Y esa es una manera de hacerlo. Salarios. Si nos atreviéramos, hay por ahí alguna iniciativa de la renta básica. Ya tenemos en México renta básica, pero renta básica parcializada para los mayores de edad y para los niños. Tenemos 2 programas. Eso podría ir poco a poco completando, aunque la iniciativa venga de otro partido político o de cualquier partido político. Son transformaciones que nos van acercando a poder utilizar la globalización en beneficio de la población mexicana. Enrique Provencio. Voy a tratar de vincular 2 grandes aspectos que nos plantea el maestro Ibarra en una reflexión que creo también viene al caso estas semanas, que es la siguiente. Si lo que necesitamos, en opinión que comparto de don David Ibarra, es un pacto desarrollista, necesitamos no solamente voluntad política, también necesitamos fuerza política.
Y hay algo que hemos estado discutiendo muy poco, el Estado. Rolando se los planteó en un debate de esos que el Instituto Nacional Electoral y la UNAM convocaron a los partidos, a las coaliciones. Hablemos de la fortaleza del Estado. El Estado no como un sujeto más, sino como ese ente de ejecutivo, legislativo, que con la sociedad tiene que orientar a un país. Por tanto, en ese pacto se necesita una discusión para ver cómo vamos a fortalecer al Estado y luego en esa dirección fortalecerlo con un liderazgo desarrollista. Ese es un aspecto que creo que no es baladí. Una pregunta impertinente para ambos. Siempre que vamos a esto, los pactos, las fórmulas, fortalecer al Estado, yo digo, ok, de acuerdo. Y a lo mejor logramos mucho acuerdo. Pero donde empieza el desacuerdo es por el principio, ¿no? ¿Por dónde empezarías, Enrique Provencio, esta tarea de fortalecer el Estado para tener pactos sociales que duren, ¿no? En las circunstancias actuales, el fortalecimiento del Estado no es solo un fortalecimiento del poder ejecutivo. Estamos ante una presidencia que sigue teniendo muchas capacidades y facultades, pero que necesita un acuerdo con el Poder Legislativo. Y un acuerdo con el Poder Legislativo es un acuerdo con y entre los partidos. Y me parece, y muchos lo hemos planteado así, que una forma de empezar es alcanzar un acuerdo estable, un pacto que pasa por el Congreso para poder acordar presupuestos de largo plazo, para poder acordar políticas hacendarias compatibles con una ruta de mayor crecimiento de la inversión. Entre paréntesis, quien ha hecho huelga de inversión es principalmente el gobierno federal. ¿Sí? No la empresa. La inversión privada ha crecido poco, pero ha crecido. La que ha decrecido en los últimos 4 años, ya incluyendo el ejercicio fiscal de 2018, es la inversión pública. Sí, y justamente, yo concluiría, injustamente lo reconozco, yo diría, es que se dieron cuenta de que si aumenta la inversión pública, dado el crecimiento de la privada, vamos a empezar a crecer. Y entonces eso no se trata de crecer. Va a ocasionar desequilibrio. Sí. Pero hay un aspecto muy importante. Hay brazos caídos los del gobierno federal con la inversión. Y eso es parte del principio también, del por dónde empezar. Y ese acuerdo supone no solamente un pacto de cúpulas partidarias, sino un asunto que don David formuló así, o sea, la satisfacción de la sociedad, el bienestar de la sociedad. Y en efecto necesitamos, creo, junto con ese principio de un acuerdo estable, hacer mucha pedagogía, va a sonar casi un oxímoron, mucha pedagogía macroeconómica. Porque buena parte del olvido de cómo crecer ha radicado en la idea de que hemos tendido a creer que la inversión pública no es deseable o que la propia acción público-estatal no es prioritaria. Y entonces hay que relegitimar la idea de que necesitamos un liderazgo estatal en una recuperación a largo plazo del crecimiento. Reaprender a hacer desarrollo. Pero es lo que diría para comenzar. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Nosotros hemos tendido a confundir el gobierno con el poder ejecutivo. No, es un caparazón mucho más amplio y es una labor de coordinación de políticas difíciles, pero susceptibles. Yo no sé si a los electores mexicanos se les vinculara más con senadores y diputados. Los senadores y diputados tendrían una libertad restringida para desviarse de los objetivos fundamentales para sus electores. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de sus electores?
ganar en bienestar, ganar en tranquilidad, combatir la corrupción, etcétera, etcétera. Y eso poco a poco se puede lograr. Como paso inicial, yo creo que los partidos políticos no pueden estar en contra de esa idea. Y no pueden estar en contra de esta idea porque no les conviene. Si a eso se une una capacidad decisoria mayor de las cámaras y del Poder Ejecutivo, se podría avanzar decididamente en esta tarea. Vean, tenemos muchas instituciones que hemos creado en distintos tiempos, muchas de las cuales no se utilizan o se utilizan mal. Ahí está, por ejemplo, la banca de desarrollo. Ahí está, por ejemplo, el tránsito necesario que todo plan desarrollista va a exigir, hacer que el crédito vaya a la producción, que no vaya al consumo, o que vaya menos al consumo y bastante más a la producción. Por ejemplo, hacer que la banca de desarrollo, en lugar de simplemente redescontar aquellos préstamos que la banca privada ha elegido, ahora apoye directamente los grandes proyectos de inversión, tanto como a la pequeña y mediana industria. Con estos pequeños cambios se podría ir modificando muchas de las cosas. Por ejemplo, el Banco de México. El Banco de México, contrariamente a lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos, muchos bancos del mundo, prácticamente no da crédito. No da crédito. Aunque tiene facultades para hacerlo. Tiene facultades para dar crédito. No las utiliza. ¿Por qué no las utiliza? Porque interesa un solo objetivo, la estabilidad de precios. Pero no interesa el crecimiento. No interesa agrandar el país. Y hay que darse cuenta que cuando hay crecimiento, necesariamente se generan desajustes productivos. Y hay presiones inflacionarias de distinto tipo, son inevitables. ¿Por qué? Porque el país está creciendo, necesita continuamente entrar en un proceso de adaptación. Bueno, pero si no queremos crecer, vamos a tener estabilidad, pero a un costo muy elevado. Vamos a una pausa y continuamos. Reaprender a crecer, reeditar los pactos sociales, no caer en lo que sería realmente una tontería, para decirlo menos, que es una huelga de inversiones al calor de la coyuntura electoral. Públicas y privadas. Públicas. Y empezar a recuperar lo que se perdió, porque como bien dijeron, pues si alguien ha estado en huelga de inversiones ha sido el sector público. Así es. Y no tanto el privado. Recientemente la Comisión Económica para América Latina puso en circulación su documento de posición, se le llaman, ante el periodo de sesiones de los estados latinoamericanos y del Caribe, y lo intituló La ineficiencia de la desigualdad, que es un buen título y muy arriesgado, porque tratan de demostrar que económicamente hablando es ineficiente la desigualdad, contrariamente a lo que se pensó hace muchos años, en el sentido de que para desarrollarnos era importante la concentración de ingresos y riqueza. Bueno, no voy a eso, ya discutiremos ese informe aquí entre nosotros y espero que en la universidad, porque es un trabajo importante. Pero decían ustedes también, hay que asumir que el crecimiento implica desequilibrios. ¿Por qué? Porque me imagino que es un cuerpo que ha estado encogido, se levanta, ¿no?, contra la histéresis famosa y comienza a despedazarse, ¿no?, a extender los músculos.
y resulta que hay músculos que no le responden, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con esta perspectiva? ¿Cómo inscribiríamos esta idea de que aceptemos que hay desequilibrios, pero son implicaciones incluso necesarias e inevitables? ¿Cómo inscribimos eso en dos cuestiones? De nuevo, los pactos sociales y una derivada que avisoro yo, hablando de esto que ustedes han estado hablando, la cuestión regional de México, con la que nos amanecimos de repente, observando que no reaparece, se profundiza la escisión norte-sur y aparecemos como un país de muchos Méxicos, la mayor parte de los cuales pues poblados por gente muy afectada por los cambios, que sin embargo no ha tenido ni siquiera crecimiento sostenible, ¿no? ¿Cómo abordar esa cuestión? ¿Qué tipo de combinaciones, de acuerdos habría que poner sobre la mesa para salir al paso de los desequilibrios generales y salir al paso de una economía regional cruzada ahora sí por una desigualdad y una heterogeneidad peligrosas, ¿no? Yo creo que hay que empezar a recuperar poco a poco cosas que sabíamos. Acá en México durante muchos años se pensó que la programación regional nos ayudaría a resolver algunos problemas y se fueron por las grandes cuencas de ríos. Yo creo que eso es una cosa que había que recuperar. No basta, por ejemplo, querer que el sureste o el sur del país se desarrolle con declaraciones. Lo que se necesita es hacer programas regionales en donde estén incorporados inversionistas privados desde el inicio y con apoyo crediticio de la banca, sea privada o pública. Si no se tienen programas regionales, es muy difícil romper las inercias, porque no podemos olvidarnos, nosotros nos incorporamos a la globalización. ¿Qué implica la globalización? Implica un desplazamiento de las capacidades productivas a las mejores localizaciones, que son las fronteras norte, porque ahí está el gran mercado de los Estados Unidos, o algunas costas, pero que pone en un lugar enteramente secundario al sureste del país. Entonces, levantar al sureste del país necesita un doble esfuerzo, no un doble esfuerzo declarativo, sino un doble esfuerzo programático, y programático conjuntamente con la inversión empresarial privada. Enrique Prudencio. En tu metáfora corporal aludiste a un cuerpo contrahecho, que si va a crecer va a sufrir desequilibrios, y así ha sido siempre. El desequilibrio no es estable, ¿no? Lo que tenemos ahora, sin embargo, es un bajo crecimiento, un cuasi estancamiento, pero también muy desequilibrado. Mencionaste el regional. Don David había mencionado ya el desequilibrio social, ha sido un estancamiento concentrador, pero hay también un desequilibrio entre sectores. El crecimiento de lo que llevamos de este siglo se ha dado fundamentalmente en unas cuantas ramas de la industria, metalmecánica, autopartes, automotriz, y en actividades completas como las financieras o las de telecomunicaciones. El crecimiento en otras actividades ha sido muy bajo, salvo periodos pico. Y por último, ha habido también, junto con este desequilibrio regional, ahí se ha agudizado un desequilibrio ambiental, un desequilibrio que nos ha hecho más frágiles, más vulnerables, porque también estamos viviendo en esta idea de los desequilibrios, que en realidad son crisis. Una crisis ambiental por un estrés creciente en el abasto y la calidad del agua, sobre todo,
pero también por un estrés creciente en el abasto de ciertos recursos. Hemos olvidado que finalmente la economía, aunque está cada vez más desmaterializada, requiere un alto flujo de biomasa, un alto flujo de bienes y servicios ambientales. Todos esos aspectos podrían agravarse en un periodo de crecimiento intenso. Se agravan. Por tanto, en esta idea de un mayor crecimiento en la lógica de un pacto desarrollista, necesitamos en efecto atacar todos esos desequilibrios. Es una buena manera de empezar la etapa que viene. Ya pronto llegaremos a la elección y en los siguientes meses habrá que hacer programas, habrá que hacer plan de desarrollo, habrá que formular estrategias para. Yo diría, esas 4 desequilibrios son una buena tarea: el regional, el sectorial, el social y el ambiental. Más que buena, pero hay que aceptar que vamos a tener desequilibrios y que tenemos que en consecuencia atender poco a poco esos desequilibrios, pero hay que aceptar la idea de que las cosas no van a estar enteramente planchadas y no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, porque eso es ni más ni menos el crecimiento. La figura de Rolando es no solo que le creció más una mano que otra, es que no le dio la camisa y hay que romper la camisa. Así es. Pero eso es lo que vamos a enfrentar. ¿Y eso qué significa? Recuperar la capacidad de decidir nuestro futuro en las circunstancias que nos dé el mundo. Pacto desarrollista, reaprender a crecer, reeditar las maneras de lograr, vamos a llamarle así, grandes acuerdos nacionales y al mismo tiempo asumir pues 3 grandes desafíos que no van a venir, que ya están. Ya están. La decisión regional, la crisis ambiental y yo diría el reclamo social. Que ya no se contenta con el reclamo democrático, digamos que satisfecho con las reformas electorales y demás, ¿no? Ese parece ser la gran batería que tenemos hacia adelante los mexicanos, que después de la elección, ya no digamos antes de la elección, después de la elección. Pero que la elección esté condicionada por eso. Que la elección abra un primer debate con esas finalidades. Pues, y con realismo, don David nos dice, no va a ser tarea fácil, ajá. Pero hay que emprenderla con la idea de que va a ser sobre todo un gran acuerdo político para el desarrollo. Sí, empecemos por contaminar a nuestros colegas de lo que yo llamo ahora la Universidad Nacional, que es algo más que nosotros, es todo el sistema universitario nacional, ponerlo a pensar en esta dirección. Habrá mucha discusión, muchas ideas, muchas diferencias, ¿no? Como tiene que ser, pero hay una idea fuerza que ponemos a circular, ¿no? Un pacto desarrollista para crecer y mejorar socialmente hablando. Enrique Provencio, gracias. Muchas gracias. Maestro Ibarra, doctor honoris causa por esta universidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Orlando. Buenas noches.